Y fijaros, por coger el primero de los conceptos que aparecen ahí, obligaciones de los socios. Cuando constituimos una sociedad, nosotros 4 socios, más allá de los derechos que tenemos una vez que adquirimos la condición de socio, que es otro tema específico, derechos de naturaleza económica, claro, el principal, para eso eres socio de esta sociedad, para participar en el dividendo, para obtener un beneficio, para si se va al garete participar en la liquidación en la parte... Pero es un derecho de naturaleza económica, los derechos de naturaleza económica son uno de los derechos del socio, que se acompañan lógicamente de otros derechos de naturaleza política, el derecho de voto, etcétera, que puedes no tener, por cierto, yo el caso, etcétera. Pero esos son, digo, derechos del socio. Lo que vemos en este tema no son los derechos del socio. Lo que buscamos en este tema son las obligaciones del socio. Si me apuras, la obligación del socio. Y la obligación principal del socio es la obligación de aportar al capital social. Es decir, si tú eres socio de esta sociedad y como contraprestación frente a las acciones o las participaciones de las que vas a ser titular, que suscribes, tienes que realizar el desembolso correspondiente. La obligación de aportar al capital social es la obligación principal, de cualquier socio. Ya sabemos por qué estamos estudiando, por tanto, las aportaciones al capital, porque son la obligación principal y fundamental y manifiesta de cualquier socio. No hay socio que pueda ser socio de una sociedad si no realiza una aportación al capital social. No hay socio que pueda ser socio de una sociedad sin realizar la aportación correspondiente al capital social. Antes existía una cosa que era las acciones liberadas. No, es necesario. Aportaciones al capital. Y aquí es cuando aparecen dos conceptos, uno y otro. Los ponemos enfrentados y aportaciones al capital y prestaciones accesorias, los ponemos enfrentados porque están enfrentados. Ponía yo ahí 2 regímenes distintos para las obligaciones que nacen del contrato de sociedad. De un contrato social pueden nacer obligaciones, la obligación principal que es la de aportar al capital, pero puede surgir otras diferentes, obligaciones del socio, que se articulan a través de eso que se llama prestaciones accesorias. Lo dijimos un día aquí, lo insinuábamos ya y lo volvemos a repetir ahora. Las prestaciones accesorias y las aportaciones al capital tienen diferente naturaleza. ¿Por qué tienen diferente naturaleza? Porque una prestación accesoria, que lo vamos a ver justo después, mirad ahí, porque una prestación accesoria es una aportación que puede tener un diferente contenido, dice la ley, las prestaciones accesorias son obligaciones que tiene un socio frente a la sociedad, más allá o distinta de la obligación que tiene de aportar al capital social lo que le corresponda. Es decir, que tú quieres ser socio de esta sociedad y quieres adquirir de la 1 a las 10, numeradas cualitativamente, las 10 participaciones sociales de este capital social, cuyo valor nominal cada uno es 100 y por tanto tienes que realizar un desembolso de, como tienes 10, de 100, de las que sean, de mí, no se lo he dicho, da igual. Pero aparte de esa obligación, esa aportación al capital social, tú vas a tener, y ya lo sabes porque te lo estoy diciendo yo, en los estatutos, las prestaciones sociales accesorias tienen obligatoriamente un carácter estatutario, son una mención obligatoria, si existen, por eso no la hemos visto hasta ahora, pero si existen tienen que estar en los estatutos. Antes veíamos contenido mínimo de los estatutos. Otro contenido de los estatutos puede ser las prestaciones accesorias. Tú, para ser socio, además de realizar la aportación al capital social, que sepas que tienes que realizar otra aportación, que es una aportación de trabajo o industria, tu trabajo, o una aportación incluso también dineraria, una especie de suplemento, también pueden tener diferente contenido. Pero tienen de diferente naturaleza porque una es aportación al capital social y otra no. Y eso tiene su incidencia en distintas facetas que ahora vamos a ver. Pero fijaros, la verdadera medida para abandonar de momento la aportación al capital, para abandonarla, la verdadera medida de la participación del socio en la sociedad la dan las aportaciones al capital. Es decir, ¿cuántas participaciones sociales tienes? ¿15? ¿Que representan el 30% del capital social? Pues esa es la medida de tu participación. No, pero es que yo realizo, estoy obligada a otras prestaciones. Me da igual, las prestaciones accesorias nada tienen que ver con tu poder o tu par político en la sociedad. Eso solo lo determinan las aportaciones al capital. Fijaros, las prestaciones accesorias, que nadie se despiste sin querer. Si quiere sí, pero si, claro. Prestaciones, luego que pregunte si prestaciones accesorias. Fijaros dónde están reguladas, las tenéis que estudiar, Son 3 preceptos, 4 preceptos, no son más, ahí los tenéis. Y en cualquier caso, de lo que tenéis que estudiar está aquí ya. Primero, tienen carácter estatutario, lo hemos dicho. Es decir, que eso de las prestaciones accesorias, que es una obligación que tiene el socio añadida a la aportación al capital social, esa tiene un carácter estatutario. Tiene que estar en los estatutos. Del mismo modo que tiene que estar en los estatutos, yo me iría aquí. Me iría aquí.
modificación. Claro, si hay una prestación accesoria prevista en los estatutos para un determinado socio y con posterioridad se quiere modificar el contenido o el tenor de esa prestación accesoria, que además puede extenderse en el tiempo y tal, ¿lo podemos cambiar? Sí, modificación estatutaria. Las prestaciones accesorias tienen un carácter estatutario y si se van a modificar, se pueden modificar mediante una modificación estatutaria. Por cierto, una modificación que requiere el consentimiento del implicado. Siempre. Del implicado. Si tú eres la que estás vinculada por esa prestación accesoria, cualquier modificación del régimen de la prestación accesoria a la que estés sometida exige, aparte de la mayoría correspondiente, porque estamos en una modificación estatutaria, mayoría sí, no. Y ahora, ¿consentimiento del implicado? No. Pues mira, no hay modificación estatutaria que valga. La prestación accesoria se mantiene en los términos en los que estaban los estatutos. ¿Me he explicado? ¿No? Carácter estatutario. Bueno, esto, aquí no se trata de correr, es que ya lo hemos visto. Nunca integrarán el capital social. No, es que no lo integran. No, es una obligación diferente. Retribuidas o no, la ley lo dice, pueden ser retribuidas o no. Las prestaciones o las obligaciones añadidas a las que tú estés sometida. Pueden articularse de distintas formas en cuanto a los sujetos obligados. Lo que se quiere decir ahí, porque lo refiere la ley, es que hay dos maneras de funcionar en este caso. Nosotros constituimos una sociedad, nosotros 5, y tú vais a tener una prestación accesoria, una obligación más añadida a vuestra aportación al capital, porque lo hemos decidido así, o si no, no hacemos la sociedad, vete con otros. Pero lo hemos decidido, imagínate así, y tú lo has aceptado. Luego, las prestaciones accesorias pueden estar vinculadas a socios en concreto. Modo de articular, ¿no? De distinta forma. Otra opción es que la prestación accesoria no nazca vinculada a un socio en concreto, o una sociedad en concreto, sino a quien sea titular de un determinado número de participaciones o de las participaciones 1 a la 10, como están numeradas correlativamente, el socio, por cierto, esto de las prestaciones accesorias es aplicable tanto a las acciones de las sociedades anónimas como a las participaciones de la limitada. Pero digo, o bien al socio individual o bien al que sea titular de las participaciones numeradas correlativamente de la 1 a la 10. Si luego es otro, será otro. Pero puede concebirse bien pensando en una persona en concreto o bien vinculada a las participaciones o a las acciones concretas de que se trate. ¿De acuerdo? Eso lo dice la ley, si lo leéis con tranquilidad. Y de hecho, fijaros, claro, transmisión de la condición de socio. Bueno, ¿y qué pasa si hay un socio que está obligado a realizar una prestación accesoria y ahí la tiene? Y además una prestación que es una prestación. ¿Puede transmitirse la condición de socio? ¿Puede transmitirse la condición de socio? Eso es lo que refiere la ley en el artículo 89, si no me equivoco. No, 88. Mirad, podéis leerlo y casi que en un segundo nos vamos, por favor. El 88. Mirad, lo leo yo, da igual. Mira, será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria por actos inter vivos de cualquier participación o acción perteneciente a un socio personalmente obligado a realizar prestaciones accesorias. Es decir, es necesaria la autorización de la Junta General. Claro, la autorización. Y para la transmisión de aquellas concretas participaciones sociales o acciones que lleven vinculada a la referida obligación. Lo que acabamos de decir. Bien porque la prestación está vinculada a un socio o porque está vinculada al número correspondiente a esa participación, si alguien quiere transmitirla necesita autorización de la Junta General. Y eso que pongo yo ahí de silencio, es que si el socio interesado en transmitir su participación y que tiene la carga pesadísima de la prestación accesoria, comunica a la sociedad que quiere transmitir y la sociedad guarda silencio y no responde en un periodo de tiempo que no lo sé ni me importa, se produce una especie de silencio administrativo, que no es administrativo, a favor, eso, de silencio administrativo, digo, que no es administrativo, de viabilidad a la transmisión. La financiación de las sociedades. Recursos propios y recursos ajenos. ¿Cómo se financia una sociedad? Digo, os pregunto, ¿cómo se financia una sociedad? Y además terminamos el 7, con esta diapositiva. Pues ya está, se acabó la historia. El modelo o el modo de financiación es el propio capital social de la sociedad, para eso la estamos creando. Y si aumentamos el capital social, esta sociedad tiene dificultades económicas, lleva 2 años funcionando, oye, vamos a aumentar el capital social, ¿y qué es lo que estamos haciendo con el capital social si lo aumentamos? Pues lo que estamos dando financiación. El capital social, lo veremos, ¿qué es? Al final y al cabo es una cifra que determina el patrimonio social. Si la cifra de capital social es 100 millones de euros, el patrimonio social, sobre todo en el momento inicial o constitutivo, y habrán de realizarse aportaciones equivalentes a 1 millón de euros. Luego la cifra de capital social, en el momento inicial, coincide con el patrimonio social.
Y ese patrimonio social son los recursos propios de la propia sociedad. Una necesidad de financiación, vamos a aumentar el capital social, metemos más patrimonio en la sociedad. Más allá de los recursos propios, luego capital social y recursos propios, también están las reservas. Ojo, en la ley de sociedades de capital, más allá de la cifra de capital que determina un patrimonio, al final, social, tiene un sistema de reservas legales o voluntarias que yo os pido que vayáis a la ley de sociedades de capital e identifiquéis las reservas que existen. Hay reservas legales y reservas voluntarias, más allá del capital social. Es decir, de los beneficios que vaya teniendo la sociedad, tiene que tener una determinada reserva cubierta, obligatoriamente, si no, no puede repartir beneficios. Esos son también recursos propios de la sociedad. Y luego la otra posibilidad, ¿cuál es? Recursos de terceros. Oye, pues vete a un banco y lo pide, un préstamo, ¿no? Digo, más allá de lo que sería financiación a través del capital social, un tercero. Y aquí estaría el elemento más novedoso, la emisión de obligaciones, que fijaros lo que pone, tema 10. Un segundo. La emisión de obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Tema 10. ¿Pero qué son las obligaciones? Un préstamo, claro. Al fin y al cabo es un préstamo articulado de una determinada manera. ¿Quién puede...? Las obligaciones son la posibilidad que tiene la sociedad de que se trate de buscar financiación ajena, emitiendo obligaciones que van a ser títulos, en el sentido de un tercero que quiere otorgar financiación. Por ejemplo, se emiten las obligaciones correspondientes, habrá un obligacionista correspondiente, uno o varios obligacionistas, por el importe, y con posterioridad, cuando se cumplan los plazos establecidos y los requisitos, tendrá que devolverse la cantidad correspondiente, el capital de la obligación, más una prima en su caso, o un interés, para tantos años. En función del saneamiento que tenga la sociedad de que se trate para emitir obligaciones, pues el tipo de interés que tendrá que pagar luego más tarde, será mayor o peor, o mayor, mejor, etc. Os pido, por favor, ¿las obligaciones se pueden emitir por la sociedad limitada? Sí. Las obligaciones se pueden actualmente emitir por la limitada y por la anónima. Se pueden emitir obligaciones. Lo que pasa es que dentro de las obligaciones hay distintos tipos de obligaciones. Y lo que no es posible son las obligaciones convertibles, que son solo ya de la anónima. Es decir, la posibilidad de convertir obligaciones, lo que se llaman las obligaciones convertibles. Yo te dejo dinero, para entrar en esta sociedad, te dejo dinero, ¿qué quieres? Una obligación convertible en acción. Pasado un tiempo, como en vez de pagarme con un principal o un interés, con acciones, crea acciones de esta sociedad, aumenta el capital social en la medida correspondiente y entra a formar parte de la sociedad. Las obligaciones convertibles solamente son un concepto de la anónima. Las obligaciones convertibles no caben en una limitada, pero sí caben obligaciones distintas de las convertibles, simplemente un empréstito del tipo de que hablábamos.